Vamos a continuar hoy con la serie acerca del amor de Dios. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Y vamos a entrar a ver la segunda parte. La semana pasada vimos los 40 mandamientos acerca de los unos a los otros. Entonces vamos a ver hoy, vamos a culminar esta parte de qué es lo que más le agrada a Dios. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de conocerte y de estar congregados en tu nombre. Cada vez que nos congregamos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Gracias, bendito Padre, por todos los que están en línea, por todos los que están en el Facebook. Muchas gracias, Padre, por esta bendición de la tecnología que nos permites poder compartir tu palabra, abrir la Biblia, Señor, y poder examinar y aprender y recibir revelación, que tu Espíritu Santo nos dé revelación y entendimiento para que lo podamos poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Vamos a la segunda parte. Lo que más agrada a Dios es que sus hijos estemos unidos, que tengamos compañerismo los unos con los otros. Eso lo descubrimos en la enseñanza pasada. Esto también significa que nos pertenezcamos los unos a los otros. Romanos 12:5 nos lo dice. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Aquí dice que nos pertenecemos, que somos miembros los unos de los otros. Lo que más agrada a Dios es que sus hijos pues estemos unidos, que sus hijos estemos juntos, que sus hijos estemos en armonía, como a cualquier padre que tenga varios hijos. Pertenecer juntos, pues, es en lo que vamos a entrar en materia en esta mañana. Ya vimos los 40 mandamientos del Espíritu Santo de los unos a los otros en el Nuevo Testamento. La verdad es que cuando uno ve tantos mandamientos queda agobiado y la verdad hay que poner en práctica esas tres verdades que ya vimos. ¿Es imposible? Sí, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque solamente en Cristo lo podemos hacer. Y hoy vamos a ver 4 claves que nos van a ayudar a entender cómo poder nosotros obedecer, poner en práctica esos 40 mandamientos. Estos mandamientos no los podemos obedecer estando solos, porque desde el principio el propósito de Dios es que nos perteneciéramos los unos a los otros. Y esta es una de las verdades más grandes que aprendemos de la Biblia, que además de creer en Jesús para salvación, debemos unirnos a la familia de Dios, pertenecer a la familia de la iglesia. En el Evangelio no caben los llaneros solitarios, no hay lugar para los llaneros solitarios cristianos. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el cristianismo para vivirlo en compañía los unos de los otros, donde el núcleo principal y el núcleo de donde todo fluye es la familia, los que viven debajo de nuestro mismo techo. Pertenecer juntos. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12 dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué maravillosa enseñanza, qué maravillosas verdades que a veces se aplican para el matrimonio, pero el matrimonio es la unión más elemental que hay y a veces es imposible que estén de acuerdo dos personas. Luego vienen los hijos, luego viene la familia, los suegros, los primos, los
hermanos los que viven bajo el mismo techo, luego vienen los amigos, los hermanos de la iglesia. Y de eso se trata, que aprendamos cómo podemos pertenecer juntos y cómo agradar a Dios, cómo hacer que Dios sonría, pues porque a Dios le agrada, le satisface que estemos juntos. Cuán hermoso es, cuán delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Miren cuán bueno, dice allí en los Salmos, miren cuán bueno y cuán delicioso es. O sea, es un deleite para Dios pertenecer juntos. ¿Qué quiere decir todo eso que acabamos de leer? Que nos necesitamos unos a otros, que no podemos solos. Y esto es el amor, que nos pertenezcamos unos a otros. ¿Por qué entonces esto es lo que más agrada a Dios? Que sus hijos estemos juntos, que dependamos los unos de los otros. Bueno, por lo que dijo Jesús en Juan 13:35, que dijo, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Noten que Jesucristo está diciendo aquí, está autorizándole al mundo que nos rodea. ¿Cómo van a poder ellos evaluar si somos discípulos de Él o no? No dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que asisten a un templo o el que asisten a una iglesia. Eso no existió hasta 400, casi 400 años después de que se fue Cristo. El concepto de ir a la iglesia es algo que no existió durante casi 400 años, porque la iglesia estaba en la casa. La iglesia era la reunión de dos o más en el nombre de Cristo. Y no dice aquí tampoco, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que saben mucha Biblia o en que se conocen todos los versículos del Nuevo Testamento o de la ley, o en que tienen mucha fe de tal manera que hacen milagros. Tampoco dice aquí si ustedes se hacen llamar de alguna denominación o de otra, o si son bautizados. Fíjense que muchas de las cosas que pensamos que nos definen como cristianos no es lo que Jesús definió, no es lo que Jesús declaró, no es lo que Jesús definió. Para que nosotros incluso tenemos que saber que no importa qué tanta Biblia sabemos, qué tanto oramos o sabemos orar, qué tanta liturgia practicamos, qué tantos rituales hacemos, a qué denominación pertenecemos, a qué templo vamos. No importa todo eso, porque lo único que en realidad define que somos discípulos de Cristo es si tuviéramos amor los unos con los otros. Noten que no está diciendo con todos, está hablando los unos con los otros y está hablándole a los 11 discípulos. Ya Judas ya se había ido. Ya Judas ya se había ido para traicionar, lo quedaban 11, más las mujeres que lo servían de sus bienes, y les dice, ustedes, que entre ustedes se amen los unos a los otros, porque vamos a ver algunas cosas acá que posiblemente alguien diga, no, pues es que yo no puedo hacer eso con todo el mundo. No, no es para hacerlo con todo el mundo ni con toda la gente, es para hacerlo con los miembros de la familia y los miembros de la iglesia en casa. Y eso sobre la base de que hemos hecho un compromiso delante de Dios juntos. Al final lo vamos a ver. Jesús dice pues que la principal característica del que lo sigue es el amor expresado de los unos a los otros. Si tuvieran amor los unos con los otros. Y esto es lo que la Biblia denomina como compañerismo, aunque en la Biblia esta palabra compañerismo aparece como comunión. El amarnos unos a otros es lo que la Biblia define como compañerismo o comunión unos con otros, o la comunión de los santos. En el 2001 se hizo una encuesta en 39 denominaciones diferentes buscando la clave más importante para el crecimiento. ¿Qué hace que las iglesias crezcan? ¿Por qué algunas crecen y otras no? ¿Por qué algunas
explotan en crecimiento y se multiplican, y otras simplemente parece que se van extinguiendo hasta que llegan a desaparecer. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón? ¿Existe un factor que podamos encontrar en cualquier iglesia, independientemente de la doctrina, denominación, ubicación y cultura? O sea, ¿existe algo que sea clave, algo que determine si de verdad hay esa, ese ingrediente, ese factor, esa cosa que hace la diferencia entre uno, independientemente, pues, de qué es lo que enseñen, de qué denominación sea, de dónde esté y de qué cultura sea? La respuesta es sí, sí hay un factor que podemos encontrar. Claro que sí lo hay. Y ese factor, de acuerdo con los censos, de acuerdo con las investigaciones que se hicieron, la característica principal de una iglesia que crece es el ambiente de amor que existe entre los miembros. Ese ambiente, ese compañerismo que existe entre los miembros es el factor determinante para que la iglesia crezca, y la falta de ese amor o el ambiente que es lúgubre, que es de desconfianza, que es raro, eso hace que las iglesias decrezcan. Es el amor. Las iglesias cariñosas y amistosas crecen. Lo mismo aplica para la familia. Las familias más unidas son aquellas donde hay afecto y amistad, porque donde los hijos se sienten estimados, valorados, queridos, pues quieren estar allí. ¿Por qué muchos hijos no quieren estar en su casa y quieren irse al parque con los amigos y estar todo el tiempo fuera? Porque allá se sienten valorados, en su casa se sienten menospreciados, únicamente escuchan palabras de reproche, críticas, y no hay una amistad, no hay un cariño, no hay un ambiente de amor, es un ambiente hostil, son puros pleitos. Por eso es que los hijos no quieren estar en la casa. Igual sucede en la iglesia. Recuerden, la iglesia no es modelo para la familia. La familia es el modelo para la iglesia. Por eso es que todos estos principios que estamos viendo aplican para el matrimonio, para la familia y aplican para la iglesia, porque primero existió la familia y después existió la iglesia. Cuando aprendemos a amarnos verdaderamente unos a otros de la manera que Dios quiere que nos amemos, el mundo vendrá a Cristo, querrá estar en la iglesia, y los hijos querrán estar en la casa. Los hijos no querrán irse de la casa, querrán estar en la casa, porque el ambiente es un ambiente de amor. Hay compañerismo cuando hay reglas, cuando hay órdenes, cuando hay tareas que cada uno hace. Lo que impera es el amor, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que la familia, el hogar, sea un ambiente de amor? Y eso va a hacer que la iglesia en la casa sea un ambiente de amor, y eso va a hacer que eso se replique, se vaya esparciendo por otros lados. Nosotros hemos hecho iglesia en la casa desde que nuestros gemelos tenían 2 años, ya tienen 18, apenas cumplieron 18 hace unos 15, 20 días. Y desde entonces mucha gente ha venido a la casa, están aquí un año, máximo año y medio, 2 años, porque siempre les hemos enseñado, mire, el propósito de que vengas no es que te quedes aquí para siempre. El propósito es que tú aprendas lo que estamos haciendo aquí y luego tú vayas y lo hagas en tu casa, porque el mismo Dios que yo sirvo aquí es el mismo Dios que tú sirves, y el mismo Dios que nos bendice aquí es el mismo Dios que te bendice a ti. La misma Biblia que usamos aquí es la misma. O sea, lo único que tienes que hacer es aprender cómo hacerlo, y te vamos a enseñar durante este año cómo hacerlo para que vayas y lo repliques en otro lado. Muchas veces escuché expresiones como estas: ay, hermano, es que aquí en su casa se siente una paz, aquí en su casa se siente uno bien, se siente rico, se siente
no sé, como que hay algo aquí, y yo les daba las gracias. Me honra mucho, me anima, me alienta escuchar eso, pero no le gustaría que en su casa hubiera lo mismo que usted experimenta aquí. Y casi siempre me decía, no, en mi casa son puros gritos, cada quien por su lado. Todo. Ah, bueno, usted puede lograr que esto que está pasando aquí pase en su casa. Si usted aprende cómo hacerlo, si usted le entrega su casa a Cristo, si usted hace lo que tiene que hacer, le aseguro que eso lo va a lograr también en su casa. No de un día para otro, toma a veces meses o años, pero sí se puede lograr. Dios no nos mandaría que lo hagamos si no se pudiera lograr, pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo. ¿Cómo podemos desarrollar una familia y una iglesia mediante una actitud de amor? ¿Cómo? ¿Cómo es el amor de nuestra familia e iglesia en casa y el compañerismo con otros cristianos? A veces no sabemos ni siquiera cómo evaluar esto, ¿no? Y nos limitamos a demostrar el amor el día del cumpleaños, el día de la madre, el día del niño, cuando debería ser algo constante, algo permanente, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con base a qué medimos si nos estamos amando o no? Vamos a ver 4 claves para lograrlo. Y estas 4 claves están en 1 Corintios 13:7, que dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son 4 claves que tenemos que aplicar los unos con los otros. Y conforme vamos aplicando estas 4 cosas, vamos a descubrir que esos 40 mandamientos están implícitos aquí en estas 4 claves que debemos poner en práctica. Vamos a ver la primera. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar un ambiente de amor en la familia y en la iglesia es cubriéndonos unos a otros, cubrirnos unos a otros. Dice, el amor todo lo sufre. Y tenemos un mal concepto o una mala definición de lo que es el sufrimiento. Casi todo mundo asocia el sufrimiento con el dolor, pero la primera definición del amor en 1 Corintios 3 es que el amor es sufrido y no necesariamente tiene que ser doloroso, incluye dolor, pero la definición de esta palabra sufrir es más amplia. La palabra sufrir en el griego significa 2 cosas. Significa cubrir a pesar del dolor que conlleva. Por eso es que Dios es amor, y si el amor es sufrido, entonces Dios nos cubre, Dios nos protege, no, nos da cobertura a pesar del dolor que conlleva hacerlo. Y también significa cubrir con silencio, esto es, poner una capa protectora que cubre. Por ejemplo, cuando llueve, tú le pones algo allí para que no se moje, aun cuando te mojes tú, y no te quejas y no reprochas y no lo echas en cara. Mira yo todo lo que he hecho por ti. ¿Se imaginan si Dios nos echara en cara todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que nos ha dado? No acabaría nunca, pero el amor es eso. El amor simplemente hace, y aunque le duele, lo hace y no se lo reprocha. Es como una madre. Cuando una madre da a luz, sufre mucho, sufre muchísimo dolor, muchísimas molestias, pero yo nunca he visto una madre reclamarle a sus hijos: ay, hijo, y yo te cargué en mi vientre, fuiste una lacta, y la neta detesté eso, y estar recordando. ¿Por qué? Porque el gozo de la manifestación del amor de haber tenido un hijo hace que todo el sufrimiento, que sí duele, se olvide. No quiere decir que no se sufrió, sí se sufrió, pero el resultado es tan maravilloso que el dolor como que queda apagado, como que queda minimizado, no hay comparación, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que significa sufrir. Entonces, si el amor todo lo sufre, entonces debemos cubrirnos unos a los otros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo cubrimos a las personas que amamos? ¿Cómo les damos cobertura? Es la palabra que
que podemos usar aquí, dándonos cobertura unos a otros. La palabra cobertura nada más aparece una sola vez en toda la Biblia, en Isaías, y dice: hay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu, dice el Señor. Y hoy asocian la cobertura con pertenecer a una iglesia, a una denominación. A mí siempre me dicen: oye, ¿y tú bajo qué cobertura estás? Yo les digo: yo estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo, y bajo la cobertura, y empiezo a dar una lista de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, y empiezo a mencionar los nombres de mis hermanos que se reúnen en la iglesia en casa conmigo, de Temo, de Lupita, de Monse, de Patti, de Domingo, y así, Alfredo, Araceli, pues Juanita, todos los que estamos aquí en la iglesia en casa. ¿Por qué? Porque nos estamos cubriendo. Y luego sigo con esa lista y estoy bajo la cobertura de Jesús Villazana en la Penny, y de Daniel Cepeda en la Penny, de Humberto Evi en el Oriente, de Luis Ángel Jiménez en el Oriente, de Juan Carlos Bernal en el Sur, y te puedo dar una lista de más de 100 personas bajo cuya cobertura yo estoy y que están bajo mi cobertura también. Y allí entran Gerardo González, misionero en Veracruz, José Luis Bolaños, Reinaldo Martínez, y te puedo dar una lista bastante larga. ¿Por qué? Porque yo aprendí a hacer esto. Yo aprendí cómo cubrir a las personas que amo. ¿Cómo se hace? La primera acción que tenemos que hacer para cubrir a las personas que amamos es con oración, intercediendo por sus necesidades materiales, físicas y emocionales. Nosotros tenemos un se llama boletín, en donde estamos orando por las necesidades. Yo les pido: dame 5 peticiones o más tuyas, personales tuyas. No me pidas allí por los niños en África. Oramos también por ellos. Hay un boletín que tenemos de oración mundial. Oramos por todo el mundo, por cada nación, por cada país, por cada etnia, por los problemas sociales que hay en el mundo. Pero cuando se trata de los unos a los otros, debes, tú y yo debemos tener personas específicas y poder mencionar sus nombres. Yo tengo la lista de todos los que están incluidos en el boletín de oración. Mis peticiones están allí. Yo oro todos los días junto con Blanquis, oramos todos los días por esas peticiones. Y sé que otros están orando por mí, y de esa manera nos estamos cubriendo, nos estamos dando cobertura los unos a los otros. De ahí la importancia de la oración, de estar orando. Y saben, una de las cosas que más trabajo cuesta, que más dolor conlleva, es orar. Es algo que no se da naturalmente, tienes que hacer un esfuerzo extra, y es algo que también debes hacerlo en secreto. Si yo se los estoy diciendo ahorita es porque se los estoy enseñando, pues yo no ando presumiendo por todos lados: ay, yo estoy orando por estos y estoy orando por los otros, porque Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Tampoco se los voy a echar en cara a otros: hijo, yo que estoy orando por ti. No, yo tengo que orar y tengo que hacerlo sin esperar a cambio nada. Muchas veces oramos y Dios nos da la respuesta de lo que le estamos pidiendo, y yo le pongo ahí contestada. A veces empieza a haber alguna mejoría, le pongo prosperando. A veces simplemente pues Dios nos dice que no, y pues bueno, ni modo, Dios es soberano. Pero tenemos que orar y seguir orando. Esa es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Vean, tan Dios es amor, porque Dios se define a sí mismo como que Él es amor. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que el ministerio de Jesús, que es Dios, desde que resucitó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, desde hace 2000 años,
vive las 24 horas para interceder por ti y por mí, porque Él nos cubre con sus oraciones. Las oraciones cubren a las personas. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por aquellos que amamos, es orar, orar, porque los estamos cubriendo, les estamos dando un escudo protector contra tantas cosas y tanto mal y tantos ataques que hay. Eso es lo más importante. Por eso es que en la primera de Corintios 3 empieza definiendo: el amor es sufrido, y luego concluye: todo lo sufre, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo siempre y ser específicos. Repito, no podemos orar por todos los nombres de todo el mundo, pero sí debemos tener un grupo, principalmente los de la iglesia en casa y del ministerio en el que estamos involucrados, en el que estemos orando los unos por los otros. Y la segunda acción es con confidencialidad, negándonos al chisme y a la crítica, porque obviamente si estás orando por otros, empiezas a establecer una amistad, empiezas a establecer lazos, y todos pasamos por tiempos difíciles, todos sin excepción pasamos por tiempos difíciles, y luego no sabes a quién recurrir para contarle tus luchas, tus heridas, tus dudas, tus aflicciones. En las peticiones que se pues publican en el boletín, pues yo pongo allí las peticiones más específicas para mí, para mi familia, las necesidades, pero mis luchas y mis aflicciones y mis dudas y mis conflictos que he tenido durante años, no se los cuento a cualquiera, porque a veces cuando tú le cuentas algo a alguien, ese va y lo divulga con otro y traiciona tu confianza. Esto es algo que debemos hacer, pero debemos cuidar con quién hacemos. Hasta el último vamos a orar, vamos a hacer un pacto. Yo este pacto lo he hecho con mis amigos que estamos pues sirviendo eh, pues dentro de las, o sea, dentro de las cárceles. Hemos hecho pues reuniones anónimas, secretas, podríamos decir, y a todos los hago firmar un pacto de confidencialidad, que lo que va a salir de los labios de cada uno no lo pueden contar ni a su mejor amigo, ni a su esposa, ni a nadie. Es algo para que se quede entre nosotros, y les animo a que saquen las tres áreas en donde más luchas tienen, en donde más conflicto tienen, en donde más batallan, ¿no? Esto lo hemos hecho con los misioneros también. Hicimos una reunión de puros hombres y dijimos: ¿saben qué? Vamos a sacar todas nuestras luchas, pero los hice firmar a cada uno que lo que se iba a ventilar allí se iba a quedar entre nosotros. Gracias a Dios, todos han cumplido. Yo tengo en cada cárcel, yo tengo 3 o 4 con quien yo he hecho este pacto, y cuando tengo una necesidad, una crisis, un conflicto, yo voy y se los digo. Sé que ni me van a criticar, ni me van a condenar, ni van a ir de chismosos. Mira, Beto, lo que está. No, no, ellos se lo guardan. Y ellos a su vez me cuentan a mí sus secretos. Entonces, cubrimos a otros cuando guardamos silencio acerca de sus luchas, de sus heridas, de sus defectos. A veces en la casa se usan los defectos de los hijos para reírse de ellos. Y cuando una visita llega, qué desagradable es cuando el papá o la mamá empieza a burlarse de los defectos de sus hijos. Es muy embarazoso, es muy vergonzoso. Muchas veces cuando yo oigo que algún papá, alguna mamá empieza ahora sí que a usar a su hijo como pues pues burlarse, ¿no? Y empiezan a sacar los defectos. Todos tenemos defectos, pero nunca, nunca jamás debemos nosotros exponerlos delante de otros. La ropa sucia se lava en casa. Los defectos de los hijos, de la esposa, del esposo, se deben quedar en casa. Yo
de pronto yo cuando oigo eso les digo, oye, mira, no es sano que hagas eso, que pues ahora sí que expongas a tu esposo. No, a él le encanta y el otro está risa y risa, pero después de unos meses o unos años terminan divorciándose o casi matándose allí porque eso deja heridas bastante fuertes. Todos necesitamos que alguien nos cubra, que alguien esconda nuestros defectos, saque nuestras virtudes, que es otra de las cosas que vamos a ver ahorita dentro de un rato, pero que esconda, que calle acerca de los defectos, de los fracasos, de las fallas, porque a veces fracasamos, a veces hacemos algo indebido y nadie lo vio, nadie lo supo, pero tenemos que confesárselo a alguien. Para eso existe la iglesia en casa. Para eso existe la familia. Los hijos deberían, cuando hacen algo malo, ir con el papá y decirle, papá, hice esto mal. Y que sepa que el papá no va a ir de chismoso con la mamá, ni lo va a andar diciendo con sus amigos, ni nada, sino que va a respetar la privacidad de su hijo. Y eso debe pasar en la iglesia también. Y eso es lo que les quiero proponer al final de esta enseñanza. Segunda cosa que tenemos que hacer para desarrollar un ambiente de amor en la familia y en la iglesia, creyendo unos a otros y los unos a favor de los otros. El amor todo lo cree. Fíjense, todo lo cree. Alguien que de pronto diga eso, no, pues eso es muy peligroso. Miren, creernos mutuamente nos hace vulnerables porque nos pueden mentir y engañar fácilmente. Pero Dios quiere que seamos ingenuos, que confiemos en la palabra de los demás y Dios se hará cargo de ellos si quieren engañarnos o abusar. Repito, esto no lo vas a hacer tú con todos, ni siquiera Jesús lo hacía con todos. Ahí en Juan capítulo 2, el último versículo, dice que Jesús no se fiaba de todos porque él sabía lo que había dentro del hombre y a algunos les miraba la hipocresía y Jesús no se fiaba de todos, pero de sus discípulos sí se fiaba totalmente. A Cristo no le cayó de sorpresa que lo haya traicionado Judas. Él ya sabía que lo iba a traicionar Judas. Es más, el diablo tentó a cada uno de los 12. Por eso es que en la última cena les dijo Jesús, de cierto les digo, uno de ustedes me va a engañar, a traicionar. Y dice el Evangelio, dice en Mateo, en Marcos y en Lucas, que uno por uno, uno por uno, le fueron diciendo, ¿soy yo? ¿Seré yo? El sentido en el griego allí es como si los hubiera descubierto, como si hubiera adivinado quién es el que lo iba a engañar. Y por eso es que cada uno dijo, soy yo, ¿verdad? O sea, ya me descubriste, porque por todos en su mente Satanás estuvo tentando a cada uno y el que le abrió la puerta y dentro de quien entró el diablo fue en Judas, pero cada uno de ellos pensó en traicionar a Cristo, ¿sí? Pero Cristo creía en todos ellos, él creía en ellos. Y si vamos a poner esto en práctica, tiene que ser con aquellos que han hecho un pacto similar al que nosotros hemos hecho. Yo no hago esto con todos. Yo no hago esto con todos los pues presos en una cárcel. Nada más en el reclusorio Oriente hay más de 1,500 hermanos. Pero yo me siento a comer cuando voy con 5 de ellos, que son los líderes principales de todas las iglesias que hay ahí. Comemos juntos, platicamos juntos, reímos juntos. Y a esos 5, yo he hecho un pacto con ellos, tanto de confidencialidad como un pacto de fe mutua. Yo les creo todo, todo. Ellos me creen todo. ¿Me pueden engañar ellos? Claro que sí. Pero como hicimos un pacto y Dios está de por medio, ay de aquel que me engaña a mí porque no me está engañando a mí, está engañando al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira que mintieron respecto a lo que ellos habían dado, no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el asunto de poner a Dios como aval o de poner a Dios en el medio
es bastante delicado, pero es lo más efectivo que hay. Yo cuando pues llevo pues donación, llevo allí 1000 libros o llevo 1000 jabones, 1000 pastas, llevo cosas o les llevo dinero. Hubo un tiempo que alguien, bueno, Alejandro Treviño, el papá dio su diezmo y eso alcanzó como para 2 años y yo les llevaba 30,000 pesos cada mes. Yo le entregaba a uno los 30,000 pesos. Él se los podía robar o él podía hacer business con eso, pero yo estaba creyendo porque yo hice un pacto con él de que yo le iba a creer todo, sin dudar de nada, porque la duda, la desconfianza destruye relaciones. El chisme es el primer factor que destruye relaciones. El segundo factor que destruye relaciones es la mentira. Es el engañar, porque el que miente, tarde o temprano, su mentira sale a la luz. La mentira tarde o temprano se descubre. Por eso es que no es un buen negocio mentir, porque tarde o temprano vas a ser expuesto. Es mejor hablar siempre con la verdad, pero tenemos que confiarnos ciegamente entre los que hemos hecho este pacto. Jaime a mí siempre me daba los cheques en blanco para que yo pusiera allí los gastos que íbamos a hacer. Yo, vaya, entre yo y Blanquis y mis hijos, ellos saben dónde está todo. Tenemos que confiar totalmente los unos con los otros, haciendo un pacto con Dios. Repito, si alguien se quiere pasar, pues bueno, se las va a tener que ver con Dios y es lo más inteligente. Uno se lleva mejor, es más fácil, pues, pues convivir y crear un ambiente de amor en una comunidad, en una familia donde yo te voy a creer lo que tú me digas. Tu palabra para mí es lo que vale. Jesús nos muestra la importancia de creer los unos a los otros a favor de otros en la historia de los 4 amigos que le llevaron a un paralítico, porque no es únicamente creer en ti, creer el uno en el otro, creer lo que me digas, es también creer a favor del otro. Este paralítico estaba tan agobiado, tan afligido, que ni siquiera podía creer. Dice aquí en el Evangelio, esto está en Mateo, está en Lucas, que cuando, y en Marcos y en Lucas, que cuando Jesús vio la fe de estos 4 amigos, por la fe de ellos hizo el milagro al paralítico. El paralítico ya no tenía fe. Ya hay etapas en la vida en que uno ya está pues desanimado, que ya no quiere seguir, que ya no da una más. Allí es cuando tenemos nosotros que creer a favor de los otros. Si vemos que de pronto alguien se enfría, se aparta o simplemente ya no quiere pues saber nada de Dios, no lo abandones, tú cree por él, empieza a interceder, empieza a clamar por él, por ella. A través de estos ya 30 y casi 37 años que sirvo, muchos han orado y han creído a favor de mí en los tiempos más difíciles de mi vida. He tenido tiempos bastante duros en el camino de Cristo. Tengo cicatrices en el alma, pero ha habido tiempos en que otros han tenido que creer por mí, a favor de mí, y eso funciona bastante bien. Tenemos que sostenernos en la fe los unos a los otros. Tercero, esperando lo mejor los unos de los otros. Entonces, es cubriéndonos los unos a los otros, creyéndonos los unos a los otros y los unos a favor de otros. Y tercero, esperando lo mejor los unos de los otros. Dice aquí que el amor todo lo espera. Una expectativa gozosa en el bien de los demás que se mantiene firme por medio de la oración. Eso es lo que significa todo lo espera. Un verdadero amigo desea que tengamos éxito.
no que fracasemos. Una prueba de amistad es la manera en que reaccionamos ante el éxito de otro que no hemos logrado nosotros. A veces nosotros hemos orado, ahorrado por tener una casa, por tener un auto, por meter a nuestro hijo o a una escuela pues particular, y de pronto alguien más logra esto con mucho menos esfuerzo, o simplemente lo logra porque pues Dios es bueno. ¿Cómo reaccionas? ¿Te sientes desilusionado con Dios? Ay, Señor, mira, y yo que te sirvo, y pues tú no me has dado esto. Entonces tú no eres un verdadero amigo. ¿Por qué? Porque el, la verdadera amistad se goza del éxito de los otros. Más bien deberíamos alegrarnos. Oye, qué bueno conseguiste tu casa. Yo tengo 10 años buscándola y no puedo. Oye, qué bendición. Y de verdad alegrarte. Y si no te alegras, pues entonces ir con Dios y pedirle que te arranque ese egoísmo, esa envidia, esos celos, que realmente podamos procurar esto los unos con los otros. Todos necesitamos personas a quien les podamos contar nuestros logros y éxitos, sabiendo que no se va a producir envidias ni competencias, porque a veces como que da miedo decirle de alguna bendición a otros, porque empiezan las envidias, los celos, empiezan las sospechas. Por ejemplo, a nosotros pues nos regalaron un auto último modelo. Yo jamás he tenido así en mi mano que diga, pues puedo ir y comprarme un auto. O sea, ni siquiera ahorrando durante 10 años puedo pues juntar para ir y sacar un carro de agencia y pagarlo al cash. O sea, casi todo el mundo tiene un auto nuevo porque pues lo debe, ¿no? Pero que lo saques así de cash, nunca. Y de pronto nos regalan uno, y ahí es donde uno se da cuenta, si no es verdadero amigo tuyo, como que empieza con el chisme. No, pues mira, les va bien a los hermanos, ¿no? Al pastor le está yendo bien, mira, ya trae carro nuevo, y empiezan allí los dimes y los diretes que la verdad no nos importa, tenemos la conciencia limpia. Pero los verdaderos amigos se gozan y se alegran, aun cuando ellos no tengan o nunca hayan pues recibido el regalo de un auto nuevo y de muchas otras cosas. Entonces, esperando lo mejor los unos de los otros. Y cuarto, apoyándonos los unos a los otros. Esta es la cuarta cosa y una de las más importantes. Dice, el amor todo lo soporta. Ayudarnos mutuamente, sobre todo cuando estamos atravesando una crisis o enfermedad. Todos en algún momento de la vida atravesamos enfermedades, crisis, bancarrota, desempleo. Todos atravesamos por tiempos difíciles. El amor debe ser lo suficientemente fuerte como para no escapar cada vez que lo hieran. Este es otro punto. Todos en algún momento de la vida somos lastimados por algo que nos hacen, por algo que no nos, pues por algo que no nos gustó. Muchos abandonan a los amigos cuando al amigo le va mal. En la cárcel se ve mucho esto. Dicen, y es totalmente cierto, que los verdaderos amigos se conocen en la cárcel y en el hospital, porque ahí es donde se ve de verdad quiénes son tus amigos. Te van a poner 20,000 pretextos. Es que no pude ir al hospital. Mira, el que quiere lo va a hacer y va a moverse, lo mete, pero va a ir. En la cárcel sucede lo mismo. Es en las malas donde se conocen los verdaderos amigos. La mayoría escapa. La mayoría cuando te va bien están allí, pero cuando te va mal, huyen. Y son una bendición las épocas en donde nos va mal, porque allí es donde nos damos cuenta con quiénes realmente contamos. Y a veces los únicos con los que contamos es con la familia, con nadie más.
Pero allí es donde nos debemos nosotros dar cuenta, abrir los ojos para que cuando nos vaya bien, saber entonces con quiénes contamos y a quiénes ayudar cuando también pues padecen. Obviamente no podemos visitar a todos los presos y a todos los enfermos en los hospitales, pero entre nosotros sí nos podemos ayudar. Siempre habrá alguien que nos herirá, intencionalmente o no, y los que más nos aman son los que más nos pueden llegar a herir. Nosotros tampoco podremos evitar herir a otros. Va a haber tarde o temprano algún malentendido, alguna palabra sacada de contexto, y cuando eso pase, pues tenemos que soportarnos. O sea, soportar significa apoyar, pero también significa aguantar, pasar por alto. O sea, decir, bueno, pues está bien, ya, pues lo paso por alto. Apoyarnos es permanecer cuando la estamos pasando mal. Proverbios 17 dicen, todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Otra versión dice, para ayudar en la adversidad nació el hermano. En todo tiempo, en las buenas y en las malas, a veces nos encontramos con alguien en sus 5 minutos y parece que es otra persona, que se le metió un demonio o algo, pero todos tenemos nuestros 5 minutos malos y pues tenemos que soportarnos los unos a los otros. En la casa sucede mucho. Eso quiere decir que podemos contar los unos con los otros, que no nos abandonaremos por más mal que nos vaya o por más mal que hayamos hecho, aunque otros nos abandonen, porque ninguno de nosotros está exento de cometer algún error o de que nos acusen de algo. Y ahí es donde tenemos que creer, aun cuando nos acusen de 20,000 cosas, ¿sabes qué? Yo creo en lo que tú me digas, y si tú me dices que eres inocente, yo te creo a ti y no te abandono y me quedo contigo, no importa qué tan mal hayas hecho, o aún si tú me dices, no, pues sí, soy culpable de eso que me están acusando, pues perfecto, ok, yo voy a estar contigo de todos modos, vamos a echarle ganas para que salgas adelante y no lo vuelvas a hacer. Proverbios 18:24 dice, amigo hay más unido que un hermano. O sea, tenemos a los que están en la casa, pero también tenemos que desarrollar amistades con los hermanos y con aquellos con los que servimos. Y eso nos lleva a hacer un compromiso unos con otros. El amor sincero se basa en el compromiso. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, o sea, es un amor de hermanos, ¿sí? Quiere decir que nos tratemos unos a otros como familia, como hermanos y hermanas en la fe. Hoy en día la gente le tiene pánico al compromiso, no se quiere comprometer con nada, pero están haciendo mal porque si no te comprometes, ¿cómo vas a poder contar con otros? Vas a estar solo, vas a estar aislado y la verdad no podemos solos, mejores son dos que uno. Romanos 12:5, lo leímos al principio. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Seamos el amigo que queremos que otros lo sean para con nosotros. A veces decimos, no, yo no tengo amigos pues así íntimos o amigos de verdad porque pues me han fallado aquí y acá y no procuramos nada, pero vean lo que dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, o sea, yo quiero que tengan atenciones para conmigo, tenga yo atenciones para con ellos. Yo quiero que me respeten, que me procuren, pues yo tengo que procurarlos y respetarlos. O sea, yo tengo que ser la muestra de lo que yo quiero que ellos sean. Nuestro mejor amigo es Jesús y Él es nuestro modelo para ser y tener verdaderos amigos. La verdad es que tenemos al mejor amigo con nosotros, pero tenemos que ser amigos entre los miembros de la familia, ser amigos entre los hermanos, comprometiéndonos con Dios y con ellos a hacerlo. A mí me encantó en una entrevista hace muchísimos años, a Roberto Carlos. La reportera de entre las preguntas que le hizo le dijo, ¿y quién es su mejor amigo?
y dijo, mi mejor amigo es Jesucristo. Y le dijo, ah, claro, el de allá arriba, dijo ella, ¿no? Pero en esta tierra, algún humano, pues, mujer o hombre, le dijo él, hombre, ah, mi mejor amigo es mi hijo, mi mejor amiga es mi esposa. Qué maravilloso. Así es como debe ser. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por un amigo? Lo primero y más importante, presentarle al mejor amigo de todos, a Jesús. Invitémoslos a reunirse con nosotros entre semana. Invitémoslos a estudiar la Biblia junto con nosotros los fines de semana. Miren, invítenlos. Los días jueves a las 7 tenemos la reunión del curso Enseñando a Cristo. Si tienes parientes, amigos nuevos, si tienes, pues, pues conocidos, invítalos, nada se pierde. Yo a partir de la semana que entra, para poner esto en práctica, voy a estar enviando una invitación especial para los nuevos, para que entren a la reunión del día jueves, que tú se las mandes, pues familiares, pues sobrinos, primos, decirle, mire, estoy entrando a unas reuniones y está bien bonito, te invito para que entras. Nada más dura 1 hora, es lo máximo que dura. Últimamente ha durado 45 minutos, 50 minutos, cuando mucho. Pero no los invites a esta reunión de este domingo, porque es un poco más avanzado, podríamos pues verlo. Más bien, empieza una reunión con ellos el domingo en la tarde o el sábado, algún día entre el sábado y el domingo. Porque mira, si tuviéramos la cura para el cáncer, lo proclamaríamos y lo contaríamos a todo el mundo. Entonces, vamos a invitarlos y vamos a hacer una oración, porque Jesús es la cura para el pecado y la tristeza. Vamos a terminar con una oración de compromiso los unos con los otros. No hagas lo que te pedí hacer. Estas 4 cosas no se pueden hacer con todo el mundo. Tienen que hacerse con aquellos con quienes hemos hecho este compromiso. Yo he hecho este compromiso con los líderes en el Reclusorio Oriente, en el norte, en el sur, en la Penny, con mis hijos aquí en la casa, con los misioneros, y quisiera que ahora lo hagamos entre nosotros, en esta iglesia, y los que están allí en el Facebook, que hagan esto en su casa con los que están en su casa. Una vez que tú haces esto, es como el matrimonio ante Dios. Tú haces un pacto con Dios y Dios queda en medio, Dios queda como árbitro. Si alguno de los dos quiere abusar del otro, Dios interviene y no hay nada más inteligente que esto. Pero necesitamos pertenecer a una familia en la cual nos sintamos seguros, en la cual podamos decir tanto nuestros logros como nuestros fracasos, en la cual podamos revelar nuestras heridas, y tampoco es que lo revelemos a todos. O sea, tenemos que orar, Señor, muéstrame aquí en el grupo le puedo contar mis luchas que estoy teniendo, o estos éxitos o estos logros. O sea, ¿a quién le puedo pedir ayuda cuando tengo una necesidad? Si tú no tienes por lo menos 3 personas a quien les puedas llamar cuando tienes una urgencia, se te está muriendo un hijo, algo está pasando. Si tú no tienes 3 o 4, mínimo, deberíamos tener más, a quienes les puedas pedir así, auxilio, ayúdame, por favor, Ori, que sabes que van a orar. Estás entonces a tu suerte en esta tierra. Y Dios creó la iglesia y nos dio el poder más grande, que es la oración los unos por los otros, y que estemos cubiertos y que podamos crecer y desarrollarnos en amor. Esto va a hacer que otros más vengan. Entonces, quisiera que cada uno allí cierre sus ojos, por favor. Los que están en el Facebook, igual, por favor, cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí. Digan: Padre Celestial, hoy entendí que lo que más te agrada es que tus hijos nos amemos unos a otros, que estemos unidos. Por eso el día de hoy
me comprometo delante de ti con cada miembro de mi familia y con cada miembro de la iglesia en casa, a cubrirlos en oración, guardar sus secretos y no divulgar sus defectos, creyéndoles siempre y creyendo a favor de ellos, esperando lo mejor para sus vidas, alegrándome por sus logros y éxitos y apoyándolos en cualquier crisis o necesidad y no abandonarlos, pase lo que pase. Me comprometo en el nombre de Jesús. Amén.